la sensación de bienestar y buena salud de sus residentes. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. Atentos porque esta es una buena idea. Vital presenta su nueva botella Ecoflex, única en Chile, con menos plástico, más liviana y más fácil de reciclar. Hidrátese, hágale twist y recíclela. Tome Vital, una buena idea. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida a Concho tomando buenas decisiones. Baterías Hankook, mucho más. Combinación clave. Tenemos a mucha gente conversando. Maravilloso que hayan vuelto. Se les extraña a ese negro neonatófago. ¿Qué será? Explícamelo, Felipe Suárez, porque no sé tanto lo que será. Pero gracias por la bienvenida. Héctor Olgueda dice: discrepo de Izaguirre, se refiere a Silvia Izaguirre. Necesitamos formar gente integral con pensamiento crítico y no meros técnicos. No dijo necesariamente eso Silvia, pero anotamos el punto. Carolina Peña: decir que los profesores de filosofía alegan por sus intereses personales cuando protestan es una tontera del porte de un buque. Daniel Cerda: el vacío educativo valórico que continuó la democracia tras la dictadura generará uno de los peores momentos culturales en Chile cuando se discuta en serio el tema de la inmigración. Están comentando muy activamente, lo que agradecemos profundamente por justamente todo lo que significa volver después de las vacaciones. Estamos con el último entrevistado de hoy y que es bien interesante. Él es el ingeniero civil ítalo-chileno Claudio Curelli y va a participar como candidato a diputado el próximo 4 de marzo en Italia, en las elecciones para la renovación del Parlamento. No considerarán que vas a cambiar la raza italiana tú por venir. Esperemos que no, digamos. Bueno, esto representando a los ciudadanos italianos que residen en el exterior mediante un número de cupos para el Senado y la Cámara de Diputados, según contempla la constitución política de ese país europeo. Que es bien interesante eso, porque Chile nosotros acabamos recién de implementar en la primera votación el voto de chilenos en el extranjero, y en el caso italiano ya tienen representación en el extranjero de ciudadanos que tengan esa nacionalidad en el Parlamento italiano. ¿Cómo se dio esa posibilidad? ¿Cómo se arma una candidatura de ciudadanos italianos en el extranjero, Claudio? Bueno, Fernando, gracias por la invitación y gracias a Radio La Clave. Un saludo a todos los auditores. Italia volvió a otorgar el derecho a voto a sus ciudadanos que habían emigrado y que habían perdido el derecho a voto por emigrar recién el año 2006. Digamos, con la ley Tremaglia, finalmente los italianos en el extranjero recuperaron el derecho a voto. Ahora, lo recuperaron con ciertas particularidades propias del sistema parlamentario, que es diferente, habría que explicarlo, es diferente a nuestro presidencialismo, y se recuperó, digamos, concordando dos principios que estaban en juego, en contraposición en la política italiana. Uno era: ¿por qué yo, por emigrar siendo ciudadano italiano, si emigro, por qué pierdo el derecho a voto que como ciudadano me asiste? Digamos, este era un principio básico. Y el otro era, bueno, ¿por qué tienen que influir en la política local personas que probablemente no tienen idea de lo que estamos hablando ni de la política local? Que tributan afuera. Que tributan afuera. Exacto, el tema de los impuestos, además, como persona de origen genovés y piamontés, el tema de la plata es fundamental, y por lo tanto, dónde se pagan los impuestos es un principio rector de mucha psicología, digamos. Pero bueno, digamos que el legislador italiano supo concordar estos dos principios y fue simplemente, aprovechando el sistema parlamentario, agregó 6 senadores y 12 diputados que se reparten en el mundo proporcionalmente a la población. Creó una región virtual, digamos. Creó una circunscripción extranjero, que tiene 4 reparticiones: Norteamérica, Sudamérica, Europa, con los territorios europeos, incluidos los territorios asiáticos de Rusia y Turquía, y el resto del mundo, digamos, África, Asia, Oceanía. Estas reparticiones eligen 6 senadores y 12 diputados, ojo, en un Senado de 315 senadores y en una Cámara de 630 diputados. Por lo tanto, la influencia de los italianos en el extranjero debiera ser
muy acotada, digamos, y no debiera influir en las decisiones italianas. A pesar de que anécdota quiere la historia, en la primera elección donde hubo derecho a voto a los italianos en el extranjero, terminó decidiendo el gobierno un senador elegido en la Argentina. Claro. Pero bueno, eso fue una anécdota. Cuando está más o menos paritaria la fuerza. Quedaron empatados en Italia y decidió el electo en el extranjero por primera vez. Bueno, no ha vuelto a ocurrir y probablemente no va a volver a ocurrir. Ahora, Claudio, estamos conversando con Claudio Curieli, quien va a participar como candidato a diputado. ¿Tú tienes que participar dentro de un partido político? ¿O puedes participar solamente con esta lógica de ser ciudadano italiano en el extranjero? No, en la repartición Sudamérica, por ejemplo, hablemos, que es donde se eligen 2 senadores y 4 diputados, uno puede, digamos, los grandes partidos políticos italianos presentan candidatos y presentan listas locales. Nosotros, en el caso nuestro, hemos escogido el camino de la lista cívica, lo que en italiano se llama la lista cívica, que es una lista no ligada a partidos políticos y que en estos casos son listas locales, son movimientos locales, precisamente, en el caso mío, UNITAL, Unione Tricolore América Latina, que tiene por objeto, digamos, abstraerse de la política partidista italiana para representar los intereses más directamente y con mayor libertad de los italianos. Ahora, dime una cosa, ¿quiénes los eligen a ustedes? ¿Los eligen todos los ciudadanos italianos con derecho a voto? Es decir, una persona que sé yo, está en Lombardía, quien no tiene idea, ¿va en la papeleta a poder determinar o solamente los ciudadanos italianos que están en el extranjero? No, esta es una circunscripción electoral, es una repartición de la circunscripción y los residentes en la circunscripción votan por los candidatos de la circunscripción. O sea, votan los italianos que están en el extranjero. En este caso, los que residen en Sudamérica. En este caso, si tú eres residente en Sudamérica, incluso temporáneamente, no es necesario ni siquiera que estés inscrito como residente, sino que si tú resides temporáneamente, puedes optar a ejercer el voto en Sudamérica. Por supuesto, los que viven permanentemente no tienen otra opción que votar en Sudamérica, pero no el que reside en Italia o el que está en Italia no puede votar por una circunscripción. Ahora, Claudio, estoy pensando en la cantidad de desafíos que esto significa, porque cuando tú tienes una circunscripción territorial dentro de Italia, bueno, tú tienes un presupuesto que funciona para hacerte conocido dentro de un territorio que es bastante acotado, bastante chico. Cuando tú eres candidato potencial en toda América Latina, tu presupuesto probablemente se diluye y lo tienes que concentrar ahí donde haya más ciudadanos italianos en comunidades, ¿no? Sí, evidentemente el desafío electoral además es absolutamente fuera de lo común, porque de partida uno no se dirige a la población del país, uno se está dirigiendo a una muestra muy pequeña de la población. Por lo tanto, incluso los esfuerzos de comunicar a través de medios masivos, digamos, son esfuerzos que se hacen, pero que tienen un resultado electoral muy limitado, porque tu electorado es una muestra de la población, es algo muy, muy, muy acotado. Por lo tanto, los desafíos son muy, digamos, particulares. Y bueno, las redes sociales en esto están favoreciendo. Sí. Ahora, Claudio, ¿cuáles son los temas, por ejemplo? ¿Cuáles son los temas en los que, por ejemplo, tú haces campaña y que son de importancia para la circunscripción de América Latina de italianos? Bueno, gracias al hecho que somos un movimiento local y que no respondemos necesariamente a las posiciones de los grandes partidos políticos italianos, nosotros podemos centrarnos en desafíos como, por ejemplo, la calidad y la oportunidad de los servicios consulares. Es decir, un residente en Chile como ciudadano italiano tiene pocas necesidades respecto del Estado italiano, de su estado de origen. Bueno, una de ellas es la oportunidad y la calidad de los servicios consulares. Este asunto ha sido no es de primordial interés en Italia invertir en que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Affari Esteri, tenga efectivamente más personal, tenga en las embajadas, en los consulados. Por lo tanto, fácilmente tú, si quieres renovar un pasaporte, puedes terminar esperando 6 meses, un año y medio, digamos.
para renovar solamente un pasaporte. Entonces, a ver, una bandera de lucha que hemos tenido permanentemente es que haya una política en beneficio de la calidad de los servicios consulares y haya una inversión del fisco en mejorar que probablemente sea una de las pocas necesidades que uno como ciudadano residente en el extranjero de su país puede llegar a tener, digamos. Después está la difusión de la lengua, la cultura italiana, que, ojo, el idioma italiano sigue siendo la tercera lengua extranjera más estudiada en Chile, y bueno, eso es un patrimonio que no deberíamos perder y que el Estado italiano debería preocuparse. Sí, a mí se me ocurren como cosas que quizás no tienen nada que ver, se me ocurren, pero montones de cosas donde hay presencia italiana y que probablemente les podría interesar generar una plataforma política en torno a eso. Pero déjame, por ejemplo, preguntarte qué relación tiene la representación eventualmente tuya como diputado del Parlamento italiano con respecto a las autoridades del país donde estás. ¿Adquieres un estatus especial por el hecho de ser representante o diputado italiano en el extranjero dentro del mundo político nacional o no? Bueno, a ver, uno como parlamentario pertenece al poder legislativo y por lo tanto las relaciones internacionales siguen siendo, también en Italia, son patrimonio exclusivo del Ejecutivo, digamos, y del Ministerio, y particularmente el Ministerio de Affari Esteri. Ahora, ciertamente este aspecto de la globalización que se vive a través de, por ejemplo, parlamentarios que residen o que tienen origen en el mundo, digamos, va a favorecer y ha favorecido profundamente la integración de relaciones. Bueno, sin ir más lejos, en Chile, en los últimos 2 años, hemos visto la llegada de, al menos me atrevo así a recordar velozmente, 5 grandes grupos económicos italianos, transnacionales italianas, que están operando en Chile con gran éxito, digamos. En él, para partir. Bueno, no es el primer ejemplo de éxito. Nadie lo pone como primer ejemplo por los cortes y todo lo demás. Pero tenemos en él, tenemos AgriChile, que tiene 18.000 hectáreas plantadas ya de nochola europea en sexta, séptima y octava regiones. Tenemos Astaldi construyendo el aeropuerto internacional, el Hospital Félix Bulnes, grandes obras civiles. Después acaba hace poco un monstruo de la aseguración europea como es Reale Mutua, acaba de entrar a operar en el mercado chileno, por nombrar algunas. Sí, no. Yo estaba esperando en qué momento Ana María Narváez, que siempre colabora a través de Twitter con nosotros y vive en Italia. Ah, muy bien. Entonces, siempre me dice, no lo conocía, se refiere a ti. Debe ser porque es de Génova y yo pertenezco a otra región, Emilia-Romagna. Bueno, no está tan lejos, está a unos distantes 60 kilómetros, que en Italia tú sabes que una persona para recorrer 60 kilómetros tiene que casarse, para el viaje de bodas puede ser un viaje de 60 kilómetros. Todo lo demás es más chico, dices tú. Claro, todas las distancias. Oye, yo tenía amigas o familiares en Padua, por ejemplo, cuyos padres fueron a Venecia, que está a 30 kilómetros solo para el viaje de boda, y de ahí no habían nunca más. Es bien localista la cosa. Claro, ¿para qué van a ir a Venecia si ya se casaron? Por ejemplo, el viaje de boda, 40 kilómetros estamos hablando. Estamos conversando con Claudio Curelli. Él es candidato al Parlamento italiano dentro de esta circunscripción de Sudamérica de italianos que viven en el extranjero. Ahora, Claudio, ¿cómo te nace a ti la idea de presentarte como candidato político? ¿Es algo que te nace, que tú planteas o te preguntan o te sugieren? A ver, en mi caso particular, digamos que la vida de los italianos en el extranjero es una vida bastante activa. Italia tiene una cultura del asociacionismo y por lo tanto todos somos presidentes de algo, digamos, cada uno quiere ser presidente de alguna institución y por lo tanto hay un fermento y una vida italiana en el extranjero, digamos, eso en todos los países, incluido en países relativamente pequeños en cantidad de italianos como Chile, que no es tanto tampoco, son 50.000 electores, digamos, que viven en Chile y alrededor de 350.000 oriundos. Ok, 50.000
para definirlo bien, son personas que tienen derecho a voto en esta elección. Lo que no significa que sean todas las personas con origen italiano, digamos. Bueno, porque una persona que nació en Chile y es segunda o tercera generación de italiano, pero que no tiene nacionalidad, ¿eventualmente puede votar? No, el requisito para ser elector es ser ciudadano. Ahora, en esto se puede... La mayoría, la gran masa de ciudadanos italianos en Chile son descendientes, son personas que son hijos, nietos, bisnietos de italianos. Existen, por supuesto, los inmigrantes de recién inmigración, los italianos, los ítalo-italianos, los nacidos en Italia, digamos, que han llegado hace poco, hace mucho, pero que han nacido en Italia. Y también hay personas que han adquirido la ciudadanía italiana, por ejemplo, por casamiento, por naturalización, etcétera. O por otros motivos. Claro, por gracia. Yo por ejemplo, pienso en muchas de las personas que adquirieron la nacionalización italiana o el pasaporte de la Unión Europea, digamos, la lógica de ser comunitarios, digamos. Sí, claro, bueno, ¿ellos pueden votar? Por supuesto, en tanto ciudadano italiano mayor de 18 años. ¿Roberto Fantuzzi puede votar o no? Desconozco si tiene la ciudadanía, pero si la tuviera, por supuesto. Así que aprovechamos de pedirle el voto. No, que el panelista de acá le va a preguntar si que él tiene porque eso es interesante. En un momento dado, hubo un auge de personas, sobre todo en España, o en Argentina, que se nacionalizaron como parte de la comunidad europea. Para tener facilidades de ingreso a los países. Ingreso y de tránsito. Bueno, esto, yo creo que el resumen de lo que tú estás planteando es que durante muchos años en España la colectividad extranjera más grande estadísticamente era la italiana. Y si tú preguntabas si algún italiano se había ido a vivir desde Italia a España, no había ninguno. Lo que sucedía era que los argentinos que habían emigrado desde Argentina a España lo habían hecho en calidad de ciudadano italiano. Ahora, ahí tienes un ejemplo. Pero aquí hay un punto bien interesante, Claudio, respecto de países que tienen poblaciones italianas muy potentes. Argentina, por ejemplo. La mitad de la circunscripción. La mitad de la circunscripción. De Sudamérica. Claro. ¿Cómo advierte el votante a Claudio Curelli? ¿Como uno más de ellos, un italiano en el extranjero o un italiano chileno? Y por lo tanto van a tener una mayor inclinación a votar por un italiano argentino. Por supuesto. De partida, en Italia la identificación de la persona no es con el RUT, sino que una persona se identifica con su nombre, fecha y lugar de nacimiento. Por lo tanto, si tú miras las listas electorales, los votos, tú vas a ver que dice Claudio Curelli, nacido tal fecha en Puerto Montt, Chile. Y por lo tanto, paso a ser inmediatamente un ítalo chileno y a despertar las sospechas de los electores argentinos. Ellos preferirían tener a alguien más cerca. Por supuesto, ellos probablemente van a preferir al que diga nació en Buenos Aires o en Chubut, o en Morón. Pero bueno, sí. Pero ahora, eso te pone a ti en una condición de desventaja para adquirir estos 4 puestos. ¿Cuáles son los 4 puestos hoy día? ¿Quién los ocupa? Bueno, hoy día, tenemos una ítalo-brasileña, la honorable Renata Bueno, tenemos a nuestro aliado político y ahora candidato a senador, pero actualmente diputado saliente, Ricardo Merlo, del Movimiento Asociativo Italiani all'Estero, MAIE. ¿Y ese de qué país es? Bueno, ítalo-argentino, él es ítalo-argentino. Después tenemos a un ítalo-italiano, pero residente en Brasil, que es el honorable Fabio Porta. Y después tenemos a un cordobés, dos argentinos y dos brasileños. 2 argentinos y 2 brasileños, así que es muy claro. Ahora, lo que pasa es que Chile ha venido ganando posiciones, porque Chile pasó del 6º, en estos momentos somos el 4º país en población, digamos, relativa de italianos en Sudamérica. Así que, bueno, eso... Y perdona... Pero hay una desventaja de base. Hay una desventaja de base ahí en términos de volumen poblacional. Y la participación en Chile es baja, que parte del objetivo de esta candidatura es, despertar las ganas de participar. ¿Se pueden hacer encuestas en esto? ¿O se sabe cómo puede ir la mano o no? Nosotros lo más lejos que hemos llegado en esto son focus group que se hacen telemáticamente.
Ya. Hemos realizado focus group, pero por vía electrónica, porque pretender hacerlo presencialmente es de un costo elevadísimo. Imagínate concentrar, qué sé yo, a ciudadanos solo de Sudamérica, ya es un desafío económico también. Pero sí, ahí se hacen encuestas, se hacen estudios, pero con la falencia y con un margen de error bastante más amplio, digamos, determinado por el hecho que son telemáticos, ¿no? Claudio, desde el punto de vista de las facultades, el hecho de que si tú sales elegido diputado del Parlamento italiano por esta circunscripción extranjera, te da a ti en las mismas facultades de cualquier otro parlamentario, no hay ningún tipo de asterisco que diga, mira, él no puede hacer A ni B ni C porque viene al extranjero. No, visto que no hay dos tipos de ciudadanos todavía, tampoco hay dos tipos de parlamentarios. Por lo tanto, los parlamentarios electos en el extranjero lo son a pleno título. ¿Sí? Mira, eso lo que termina involucrándonos en la política cotidiana italiana, claro. Claro, y ahí viene esta lógica de que si es que acaso hay una suerte de paridad de votos para una cosa trascendental, de repente te lo puede decidir una persona que no vive en Italia, digamos. Exactamente. Ahora, numérica y probabilísticamente la probabilidad es muy baja. Tú comprenderás que 12 de 630 es baja, pero efectivamente nos podemos ver enfrentados a temas de política contingente en Italia. Eso es así, digamos. Ahora, ¿cuántos chilenos italianos crees tú que van a votar en esta elección? Bueno, ¿tienes alguna idea de cuánto puede ser? Tenemos los 50.000 que pueden votar. A ver, en las políticas anteriores, en las elecciones políticas anteriores del año 2013, qué sé yo, la participación anduvo alrededor de 3.000, 4.000 votos. Oye, fíjate que yo encuentro que es harto. Y en el referéndum constitucional del año pasado, que fue una situación excepcional, que es el único otro digamos, que es una cosa junto con el que determinó el régimen republicano en Italia después de la monarquía, este era el siguiente referéndum en nivel de importancia, ahí votaron alrededor de 9.000 electores, pero era una situación, no son elecciones pero fíjate comparables. Que lo encuentro muy interesante porque nosotros tuvimos nuestra primera experiencia de votación de chilenos en el exterior y proporcionalmente hablando fue muy baja comparado al universo de chilenos en el exterior que existen y también respecto de los que incluso se inscribieron como votantes. O sea, tú me dices 3.000 o 9.000 en un país como Chile es bastante más probablemente de lo que nosotros en proporción tuvimos de votantes de chilenos en Italia. Bueno, ahora fue la primera experiencia en el caso chileno, en el caso italiano ya vamos alrededor de la 8ª elección. Además hay que agregarle una serie de referéndums abrogatorios, digamos, que a los cuales también están llamados a votar los italianos. Por lo tanto, han habido un sinnúmero de veces que a tu casa ha llegado el sobre. Entonces, digamos que después de la tercera vez muchos han empezado a preguntar qué es este sobre que llega con este montón de papeles y un voto adentro y bueno, estamos tratando de aumentar esa participación y bueno, lo que dices tú efectivamente es una observación muy positiva para... Sí, yo creo que es alto. Claudio Curelli va a participar como candidato a diputado. Esto es el próximo 4 de marzo. Estamos aquí. Sí, y además en el extranjero el límite para votar es hoy día a las 6 de la tarde, así que... Hoy día es el día de la votación. Hoy día se termina la posibilidad de depositar el voto en el buzón de la embajada, porque el voto es por correspondencia. Entonces, hoy día hasta las 4 de la tarde los votos que entren al buzón de la embajada en calle Clemente Fabre son válidos. Después de las 4 de la tarde ya no son válidos. Bueno, te deseo la mejor de las suertes, Claudio, y vamos a ver si que en una de esas tenemos a un italo-chileno en el Parlamento italiano. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la invitación y a los auditores de Radio La Clave. Nos vamos, ya comenzamos el año 2018, nos encontramos mañana. Muy buenos días. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Y Casa Mía, residencia privada. Departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de nuestros adultos mayores. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen.